Hola queridos amigos, bienvenidos a este rinconcito del Jardín del Caminante. Hoy, después de la meditación, sentía el deseo de compartir algo muy bonito que me gustaría, por cierto, colocar en el curso de meditación, ¿no?, del Jardín Meditativo del Caminante. Y es acerca de la introspección, ¿no?, de esta parte tan importante del crecimiento espiritual. En el crecimiento espiritual hay básicamente dos cosas que nosotros podemos hacer, practicar, ejercitar. Y esas son la meditación, que es la búsqueda directa de nuestro ser interior, de nuestro auténtico ser. Es como el objetivo, eso que buscamos, nuestro auténtico ser. Entonces en la meditación simplemente focalizamos nuestro deseo, nuestra atención hacia el interior en búsqueda de ese ser que somos, que es el espíritu y su energía, el amor incondicional, el amor puro, el amor hacia todos los seres del mismo modo, de un modo total, podemos decir pleno. Y luego la otra cosa, además de la meditación, es la introspección. La introspección es de algún modo también un tipo de meditación, porque seguimos en esa búsqueda hacia el interior, pero lo que hacemos es cuestionar de algún modo el obstáculo más grande que encontramos en esa búsqueda, que es, por supuesto, nuestro ser no real. Tenemos un ser que es lo que somos, que es ese espíritu, es la conciencia, es el testigo, es el ser que se da cuenta de las cosas. Pero esa conciencia es pura, esa conciencia en esencia no tiene reacciones de que una cosa le parece bien, otra no, intenta cambiar esas cosas que no le parecen bien, no hay reacciones. El espíritu, nuestro auténtico ser, simplemente está ahí y se da cuenta. Pero luego tiene su envoltura. Su envoltura es lo que conocemos como ego y es asociado a este cuerpo, a esta mente, a esta persona que creemos ser, que el espíritu se cree ser. Asociado a eso, ese ser, esa personalidad parece que es autónoma y llega hasta tal punto la confusión de la conciencia de que se cree que además casi es lo único que es. Y claro, ahí, como eso es una falsedad, eso podemos decir es una verdad en un nivel de vibración inferior. Existen diferentes niveles de vibración, en cada nivel la verdad cambia, hay verdades diferentes. Entonces, en el estado de confusión total, pues la conciencia se cree ser ese personaje, el ego. Todo eso está asociado a una idea de que yo soy eso, esta persona, un ser individual. Eso es lo que se conoce como ego. Entonces, el ego es el principal obstáculo que nos vamos a encontrar en nuestra búsqueda de nuestro auténtico ser, porque es como una envoltura que tiene. Y como es un ser que parece ser autónomo, de algún modo intenta siempre afirmarse y contraponerse a la verdadera esencia, la conciencia pura, donde solo hay una y no hay seres individuales, sino que somos una parte de una conciencia. Entonces ese ego va a intentar contraponerse, oponerse, impedir que se manifieste o que alcancemos eso que buscamos, ¿no? Entonces, la introspección es focalizar nuestra atención en ese obstáculo que se conoce como ego y la multitud de reacciones, de ideas, de pensamientos que hacen que la conciencia no pueda reconocerse, no pueda alcanzarse como en su esencia pura. Entonces, la introspección es focalizar directamente en eso. En la meditación simplemente buscamos el ser y estamos ahí con nuestra atención y nuestro deseo, en esa búsqueda interior siempre hacia adentro.
Y la introspección es, seguimos con ese deseo, con esa atención, pero buscamos cuando aparecen las diferentes armas que está usando nuestro ego. Entonces, lo primero que hay que comprender en la introspección es que el ego se alimenta o se forma, se fortalece, se construye, se desarrolla en base a las reacciones. El espíritu no reacciona. El espíritu percibe una cosa, sabe, tiene un saber interno de cómo son las cosas, basado en un nivel de conocimiento del nivel, podemos decir, más superior que hay, que es que todo es una única conciencia y amor. Solo hay un ser. Y la conciencia dentro de nosotros es igual. Es uno con eso. Es uno con todo. En ese nivel superior no hay reacciones, porque no hacen falta. Porque ya a partir de ahí surgen las diferentes perturbaciones de la vibración, donde después nos vamos confundiendo, esa conciencia se va confundiendo. Pero es en el nivel superior, ahí no hace falta ninguna reacción. Mientras que en niveles inferiores de vibración, que es donde estamos nosotros, donde está la humanidad como un todo en general, pues en esos niveles, como el nivel de vibración es inferior, no vivimos en ese saber de que hay una única conciencia, un único ser, una única energía de amor. Y entonces nos creemos ser el ser individual. Ahí es donde se produce la reacción, en ese nivel de vibración inferior. Y cuando nos enfrentamos en el mundo a cualquier situación, un conflicto con una persona, con una parte de nuestra vida, con un acontecimiento, sea lo que sea, cuando nos tenemos que enfrentar en algo que de algún modo choca con las expectativas, con lo que desea ese personaje individual, con lo que busca, con sus conflictos interiores, cuando hay una lucha con eso, un conflicto, en ese momento se produce una reacción. Se produce una reacción a través de la mente, del pensamiento, porque nuestro cerebro tiene una forma de prisma y entonces la información que llega cuando tenemos ese conflicto produce una refracción hacia un lado, hacia el lado derecho, por ejemplo, que se produce una refracción intentando actuar oponiéndose a eso, luchando contra eso, o una refracción hacia el lado emocional, donde hay una reacción hacia el interior y donde nosotros luchamos con nosotros mismos por lo que sea, porque no nos consideramos suficientemente fuertes para enfrentarnos a eso, tenemos pensamientos negativos de que siempre nos pasan esas cosas, de que no merecemos, de que no somos suficientes. Entonces esas refracciones hacia afuera luchando hacia afuera o hacia el lado izquierdo luchando hacia adentro es lo que construye el ego. El ego se va construyendo a base de esas reacciones y se van asumiendo todo el producto de esas reacciones, que son diferentes pensamientos, juicios, de un modo agresivo hacia afuera o hacia adentro, y va fortaleciendo y construyendo esa idea ilusoria de que esa conciencia es un ser individual. Por eso la introspección es básica en el crecimiento espiritual, porque esas refracciones lo que producen es un velo porque nuestro ego, la conciencia detrás de nuestro ego, asume que ese es el camino a seguir. Por ejemplo, luchar contra el mal fuera o luchar contra nosotros mismos porque sentimos que está dentro. Una lucha. Ese es un conocimiento de un nivel inferior. No es el conocimiento del nivel superior del espíritu, es un conocimiento del ego. No vamos a juzgar de que si ese conocimiento es verdad o no, en el sentido de que sí, de que esta persona es negativa, no es que mi jefe es muy arrogante, es que me trata muy mal, no me respeta y tal cual. Puede ser verdad. No decimos que no es verdad. Puede ser que haya personas que tenemos que enfrentarnos a situaciones negativas o en nuestra vida. Sí, no decimos que no es verdad, sí, puede ser verdad. Pero es un nivel de conocimiento inferior.
Y eso lo que hace es que fortalece nuestro ego. Y se produce esa refracción, y cuando nosotros asumimos esa verdad como irrefutable, como que eso es absolutamente la verdad, entonces esa reacción, todas esas reacciones se hacen más fuertes, más intensas, más sólidas, y lo que hacen es que construyen más y más ese tipo de ego, esa envoltura de la conciencia. Entonces, la introspección es básica para evitar esta trampa de nuestro ego de creernos que esa es la verdad, y en ese momento establecer una lucha contra esa persona o contra esa situación o contra esa colectividad, ese grupo de personas. Y la introspección, al contrario, es siempre buscar en el interior. Al igual que la meditación busca en el interior, pues la introspección es buscar la respuesta al conflicto en el interior, no en el exterior. Si asumimos, no, esta persona es negativa, hay que luchar contra ella, hay que destruirla, hay que criticarla, lo que sea. En ese momento estamos buscando la solución fuera. Mientras que la solución al conflicto siempre hay que buscarla dentro, porque está dentro. Es esa estructura de nuestro ego que hace que se producen esas reacciones, esas refracciones. Entonces, el quid de la cuestión es empezar la introspección. Esto que me está causando un conflicto, esta persona, esta situación, este grupo de personas, es una verdad irrefutable de un nivel superior de vibración. Una verdad incuestionable. ¿Es verdad? Cuestionarnos a nosotros mismos, esa idea de nuestro ego. ¿Es verdad eso? Ese es el primer punto de la introspección. Si no somos capaces de autocuestionarnos esas ideas que producen conflictos y cuestionar que no tenemos una verdad absoluta en esa situación, si no somos capaces de hacer eso, estamos completamente en manos de nuestro ego, que estamos envueltos en esas burbujas de sus reacciones, establecemos una reacción de lucha hacia afuera, hacia los demás, o hacia adentro, hacia nosotros mismos. Eso, la primera cosa que va a producir cuando nos metemos en esas burbujas y reaccionamos hacia afuera o hacia adentro, es un temor en nuestro corazón. El corazón es al fin y al cabo el templo donde vive ese ser, esa conciencia, ese amor. Y eso lo que va a producir es un velo que hace que sea más opaco ese corazón, que impide que se manifieste esa verdad de nivel superior que se manifiesta en el corazón, de que todo es ese ser. Y el amor es todo lo que hay. Todo y todos. Buenos, malos, feos y guapos. Entonces, lo primero que se va a producir es un temor. Nosotros sentimos un temor. Lo segundo que se va a producir en la reacción es una emoción negativa. Después del temor hay una lucha hacia adentro, sintiéndonos mal con nosotros mismos, o hacia afuera, sintiéndonos agresivos, como que tenemos que controlar o dominar esa situación, a esa persona, a ese grupo de personas. Y esa lucha produce un malestar, es inevitable. No podemos sentirnos la paz cuando estamos metidos en la energía de la lucha, es imposible, un contrasentido. Entonces va a producirnos un malestar energético, esa primera emoción. Y esa emoción lo que hace es que se active la mente se va a activar y va a producir más pensamientos negativos sobre eso. Entonces lo que hacemos es que esas burbujas, esas reacciones de la mente, del cerebro, se acrecientan, se alimentan, se retroalimentan en base a la emoción y siguen produciéndose más, que producen nuevas emociones y más miedo y más pensamiento y más emociones y más miedo y más pensamiento. Y eso crece, o haciendo que nuestro corazón sea cada vez más opaco, que impida la verdad de un nivel superior, de un nivel de vibración superior, en el cual todo es un único ser y no hay que atacar a ninguno.
dentro de sus recipientes, sus instrumentos, por supuesto. Hay que amar porque es amor, ese ser es amor. La introspección es cuestionar primero ese, como decíamos, esa verdad irrefutable que ha sentado el ego. Esa verdad irrefutable es: en esta situación, esta persona es de este modo, ha juzgado. Ha juzgado, eso es así y ya está. Una vez que está ahí, empieza el flujo, las emociones y demás. Cuestionarse esa verdad es el punto crítico al principio de la meditación. Vamos a ver, ¿es verdad que esta persona es negativa? Bueno, eso es lo primero. ¿De verdad llevo razón absoluta en ello? Entonces ahí es muy fácil desarmar eso, esa mentira de nuestro ego, porque si somos objetivos, racionales también, que también tenemos una mente racional para entender las cosas, simplemente preguntarnos: ¿pero es que yo estoy dentro de la mente de esa persona para saber cómo se siente? ¿Dentro de su corazón? ¿Es que esa persona en verdad es más negativa que yo? ¿O tiene más influencia de ese ego, de esa negatividad? ¿En verdad es así? ¿De verdad tengo yo la capacidad para juzgar de un modo absoluto a ese ser, a esa persona? Eso, si cuestionamos esa primera raíz del conflicto, que es esa verdad de que esta persona es así negativa, o es mala, o es lo que sea, si cuestionamos eso en nosotros mismos, el ego no puede seguir desarrollándose. Porque no hay una verdad irrefutable de que las cosas son como piensa el ego, porque es un nivel de vibración inferior. No se ha alcanzado el nivel de vibración superior donde todo es un único ser. Y esa es la verdad final. Todas las escrituras, todas las enseñanzas religiosas, todos los yogas, meditaciones, todos los caminos espirituales llevan al final a esa verdad que buscamos. Buscamos sentir que eso es lo que es, gozarlo, ¿no? Y esa verdad es esta: todo es Dios. Seres buenos, seres malos y los que están entre medias. Seres guapos, seres feos, seres agradables, desagradables, arrogantes y dulces. Todos los seres son un único Dios, una única conciencia, y su energía es amor. Esa es la verdad que buscamos para acercarnos a esa verdad. Es inevitable que necesitamos de esa introspección y abandonar lo que va en contra de esa verdad, que es una mentira de nuestro ego, solamente una mentira. Y para acabar, me gustaría hacer una pequeña reflexión para que nos demos cuenta de si en verdad esa verdad que nosotros queremos, que es auténtica, ¿no? Por ejemplo, esta persona es negativa, ¿no? Y en este momento yo tengo que proteger al colectivo, denunciarlo para que nadie siga eso, proteger y demás. Bueno, hay una verdad o una señal que nos va a dejar claramente a todos los que seamos sinceros y honestos y hagamos esa búsqueda interior, que tengamos la capacidad de hacer introspección, un mínimo de humildad, ¿no? Es necesario, pero si tenemos ese mínimo de humildad, que es el ser capaz de cuestionarnos a nosotros, de mirarla, a buscar dentro de nosotros, ¿hay algo todavía que falta? Esta es la señal. Cuando nosotros tenemos ese tipo de juicio en nuestro interior sobre el mundo, nuestro jefe, el trabajo, la familia, mi mujer, mi esposo, mi hijo, cualquier situación de conflicto, da igual. Y en nuestro ego hay una reacción hacia ese acontecimiento: mi hijo me ha hecho tal faena, y hay una reacción, porque es así, porque es así, mi hijo no sé qué, no sé cuánto, vale. Cuando hay esa reacción y asumimos esa verdad irrefutable, en ese momento
la señal clara de que es nuestro ego es la siguiente. ¿Cómo me siento con eso? Me da paz, me da gozo, siento amor hacia esa persona. ¿Cómo me siento? Es evidente que es falso, porque nos hace sentirnos mal, porque es imposible sentirse en paz, gozo y amor con esa situación o esa persona si la juzgamos de ese modo. Es imposible. En cambio, lo contrario, cuando buscamos y nos cuestionamos, hacemos esa introspección, vamos a ver, esta persona es negativa, sale ese juicio, esa reacción de nuestro ego, porque hace tal o cual cosa, ¿no? Entonces ahí esta persona es negativa. Y en ese momento hacemos la introspección y buscamos dentro. ¿Es esa una verdad irrefutable, una verdad divina, incuestionable? ¿Esa es una verdad que no se puede cuestionar? ¿Tengo yo esa verdad absoluta? Primero, como decía, tengo la autoridad para juzgar al otro porque estoy dentro de su cuerpo. Estoy experimentando lo que él está experimentando en este momento. Tengo esa capacidad. Cuando apenas somos capaces de entendernos a nosotros mismos, vivimos dentro de nosotros, dentro de este cuerpo, y no somos apenas capaces de percibir un atisbo de lo que hay dentro, muy poco. Entonces tengo la capacidad de juzgar al otro, meterme dentro y saber cómo es en realidad. ¿Es una verdad irrefutable? ¿Esta persona es negativa? Entonces, en ese momento, si vamos un poco más allá, y nosotros mismos decimos, pero vamos a ver, vale, entonces, ¿no es esta persona una parte de la totalidad y la totalidad es la energía divina? ¿Cómo te hace sentir eso? Esa verdad. Incluso aunque todavía no estemos en ese nivel de comprensión, que eso sea una cosa un poco mental aún, ¿no? Que no es del todo real, sí, pero ¿cómo me hace sentir esa verdad? Si él es una parte del todo y soy capaz de aceptar dentro de nuestra limitación de nuestro ego, que es una persona diferente, que es una persona que yo no comprendo, que es una persona que tiene problemas en su envoltura, que no en su esencia, si soy capaz de hacer eso, esa verdad nos va a relajar. Es verdad, es que es verdad. Y entonces eres capaz de aceptando eso, aceptando esa diferencia de esa persona, esa cosa que no comprendes, que no compartes. De ese modo, tu ego se desmonta. Porque el ego está formado en base a una cosa, a una estructura rígida, formada por esas reacciones. Pero si no lo permitimos, se desmonta. Te ayuda a ti a comprenderte, a comprender a tu propio ser y su envoltura y disolverle en el amor. Cuando amas a esa persona con su diferencia, no amas lo malo en ella, no amas su envoltura que se puede cometer errores, amas la verdad que es espíritu y es lo que te lleva a tu propio espíritu. Amar a todos. No hay diferencia entre uno y otro. No hay más alto, más bajo, más guapo, más feo. Solo espíritu hay. Y nada más. Y amor. Y no hay uno mejor que otro. Está envuelto en esa envoltura del ego, más o menos opaco, más o menos reacciones, da igual. La verdad, detrás de eso, es que somos un ser. Somos uno. Solo hay un ser.